Ellos dos van a llevar esta conversación, pero yo, con el permiso de los organizadores, voy a lanzar un par de preguntas muy cortitas a este señor, a ver si nos la puede contestar. La primera es: ¿por qué no fue ministro? A mí me interesa muchísimo. Lo fui, del 2004 al 2007 lo fui. Bueno, pero después, usted sabe de lo que le hablo. Y la segunda es si cree que son suficientes estas medidas que nos han vendido para reducir el precio de la luz. Ahí le dejo, Lourdes, todo tuyo. Pues muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Un placer participar en esta jornada. Además, como decía Ana, como comisaria. Así que le agradezco especialmente a Andrés Rodríguez la invitación. Muchísimas gracias, Jordi Sevilla. Antes de que contestes a la pregunta que te ha lanzado Ana, voy a recordar la del precio de la luz, ¿no? y la del Ministerio, voy a recordar que fuiste ministro en una ocasión anterior, de 2004 a 2007, en el gobierno de Zapatero. Fuiste ministro de Administraciones Públicas. Durante 2015 y 2016 te encargaste de preparar el programa político por encargo de Pedro Sánchez para esas elecciones. Hablábamos antes y comentábamos que durante un tercio de tu carrera profesional has estado dedicado a la actividad privada en Pricewaterhouse, en Llorens y Cuenca. Eres funcionario de carrera, miembro del Cuerpo Superior Técnico de Economistas. Acabas de incorporarte en julio, aunque decías que han sido 3 meses muy intensos, como presidente de Red Eléctrica. No me atrevo a decir que somos amigos, pero sí diré que nos conocemos desde hace muchos años, y creo que tienes 2 talentos fundamentales, si me permites decírtelo. Uno, muchísima cintura, muchísima flexibilidad en la gestión política y seguramente también en la gestión empresarial, como veremos en los siguientes meses. Y luego una extraordinaria capacidad también para dar titulares y para ejercer el sentido del humor con esos titulares. Así que con estas expectativas y recordando que además has publicado, creo que más de 10 libros, el más famoso seguramente, La economía en 2 tardes, aunque yo me permito recomendarles una novela negra, sí, que se llama La joven de la fotografía. Pues con estas expectativas querría preguntarte si desde tu nueva posición como presidente de Red Eléctrica crees que la luz en España es cara o barata. Bueno, muchas gracias. Como veis, aparte de que ya soy mayor, todos tenemos un pasado y algunos 2. Agradezco la oportunidad que me dais para pensar en reinventar España, porque a mí me gusta mucho hablar, y voy a contestar la pregunta, me gusta mucho hablar de la España que yo quiero, porque creo que sin criticar ninguno de los elementos centrales de la confrontación política y mediática en el que estamos ahora, que quizá está muy marcado con temas del pasado que seguramente no hemos resuelto bien y por eso siguen siendo actuales, a mí lo que más me interesa es el futuro. Creo que todavía nuestro pasado divide, repito, y es la mejor demostración de que no lo hemos cerrado bien, pero tenemos que armar un proyecto de futuro que una. Y eso a mí me parece que es lo que más debemos de exigir a todo el mundo, a los políticos, y a los estudiantes, y a los funcionarios, y a los empresarios, y a los sindicalistas, y a los trabajadores. Yo creo que reforzar esa idea de por delante lo que nos une y luego vamos a ver cómo encajamos las diferencias es una revolución obvia. A veces decir lo obvio es lo más revolucionario, pero absolutamente imprescindible en un tiempo como en el que vivimos, donde, en fin, bueno, no lo describo, lo conocéis todos y no hace falta que dé ningún ejemplo, ¿no? ¿La luz es cara o barata? Pues depende, claro, eso es opinable. Lo que no es opinable es que ha subido mucho durante los últimos meses, que ha subido mucho en toda Europa. No es opinable que la hemos tenido más cara que la tenemos ahora, también más barata. Y lo que no es opinable es que también ha subido el petróleo, también ha subido el gas, también han subido los derechos de emisión de CO2, que sabéis que influye mucho a la hora de determinar el precio al que las centrales venden su energía en el mercado diario. Y también es cierto que ese mercado diario, que es el que marca el precio, que tiene normas comunitarias y viene funcionando cuando sube y cuando baja, es manifiestamente mejorable. Ahí lo dejo,
pero es manifiestamente mejorable en una línea de mejora que, sin lugar a dudas, tiene que ser en un contexto europeo, porque es la Unión Europea la que lo determina. Lo que tampoco hay duda es que en la medida en la que vayamos incorporando más energías renovables en la generación eléctrica, no solo conseguiremos reducir el conjunto de emisiones de CO2, sino que podremos ir rebajando el precio, porque los costes de generación de la luz a través de el sol, el viento, incluso el agua, es un poquito más barato o bastante más barato que hacerlo a través de la energía nuclear, el carbón, el gas o el petróleo. Por tanto, yo creo que más allá de las medidas que el Gobierno ha tomado a corto plazo, ha aprobado un decreto ley, ha puesto en cuarentena un impuesto, los impuestos es una parte importante del coste total de la factura, más allá de todo eso, que espero que se empiece a notar ya en el precio de la factura de este mes, lo importante es la reforma a medio plazo que se llama la transición energética, la transición eléctrica, poniendo más. Cuando más vivamos de rentas y menos de las joyas de la abuela, cuanto más vivamos de rentas del sol, la luz y el agua y menos del pasado, la herencia en forma de carbón y de petróleo, más barata será la energía eléctrica. Entiendo que la energía renovable es un punto muy estratégico en la gestión de red eléctrica. Creo que decías que se necesitaban unos 1.700 millones de euros en los próximos años para abordar este cambio estratégico y planteabas tu gestión como el brazo ejecutor de la transformación energética. ¿Se va a producir realmente este cambio? Sí, esta inversión y este cambio. Yo creo que sí, quiero creer que sí, por varias razones. Primero porque, bueno, yo al menos, si es que esto es una cuestión de fe, que yo creo que nadie toma como cuestión de fe en estos momentos que la Tierra es redonda o que la Luna gira alrededor de la Tierra, pues yo creo que el cambio climático es una realidad, es un peligro, creo que va a afectar, que está ya afectando de una manera muy evidente a nuestra manera de vivir, que va a tener un impacto económico, lo está teniendo ya muy importante, que haya un movimiento de casi 800 países que son islas que se van a ver seriamente afectados por la subida del nivel del mar y que, según los expertos, es muy difícil conseguir que la temperatura media del planeta no sobrepase 1,5 grados respecto a la situación anterior a la revolución industrial, pero tenemos que esforzarnos porque no llegue a 2. Parece una tontería, pero ese 0,5 adicional puede significar cambios dramáticos, ¿no? Dramáticos en el sentido español, no en el sentido inglés de la palabra, ¿no? Por tanto, si nos tomamos en serio eso como un mandato, si nos tomamos en serio los acuerdos de París, si nos tomamos en serio los compromisos de la Unión Europea, es evidente que hay que utilizar fuentes energéticas que no contaminen, que no emitan CO2, y en ese sentido la apuesta por las energías renovables es una apuesta estratégica, que además hoy la tecnología permite que sean económicamente más factibles, más viables, incluso más rentables de lo que lo fueron hace unos cuantos años. Y por volver a sacar pecho de país, lo decía antes Antonio y yo lo comparto, España es uno de los países más avanzados del mundo en cuanto a integración de energías renovables en el sistema eléctrico. Entender que el sistema eléctrico tiene una característica no menor, y es que no hemos sido capaces de encontrar fórmulas de almacenamiento a gran escala de la energía, y por tanto lo que consumimos en cada momento tiene que ser lo que producimos en ese mismo momento, con un gran nivel de aproximación, ¿de acuerdo? Y eso exige una regulación, eso es una de las dos cosas fundamentales a las que se dedica Red Eléctrica: operar ese sistema eléctrico. Dejar de producir electricidad que se tiene que consumir inmediatamente con fuentes contaminantes pero seguras y estables, y pasar a consumir por fuentes no contaminantes, pero que si no hay viento no soplan y si no hay sol producen menos, requiere muchos ajustes, y ese es uno de los grandes desafíos que tiene que abordar Red Eléctrica.
Hablaremos mucho a lo largo de la mañana seguramente de sostenibilidad, de transformación, de modernización en sectores muy diversos. ¿De verdad la sostenibilidad empieza a ser algo más que un buen deseo en este país? Sí, yo creo que sí. Definitivamente sí. A lo mejor a la fuerza ahorcan, ¿eh? Yo no digo que sea por convicción, yo no digo que todo el mundo, todos los empresarios o todas las empresas que hacemos informes de sostenibilidad lo hagamos convencidos de que las empresas tienen una responsabilidad social más allá de la maximización del valor del accionista. Pero es que hoy en día una empresa, y si estás cotizado ya ni te cuento, en fin, es que está muy expuesta. Desde el compliance interno, el auditor externo, en nuestro caso la CNMC, la CNMV, la agencia de rating, la agencia que te valora tu informe de sostenibilidad, la agencia que valora tu nivel de transparencia para determinar si tienes un buen gobierno. Y todo esto acaba afectando al prestigio de la empresa, que se acaba traduciendo a su valor bursátil y a su valor de cara como accionistas y a la sociedad. Por tanto, aunque no te lo creas, tienes que hacerlo. Yo creo que además cada vez hay más gente que se lo cree y que se lo cree en un sentido amplio. Todavía mucha gente, y más ya, en fin, de mi edad, pensamos en sostenibilidad del medio ambiente. No, 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 no. La sostenibilidad, la ONU lo define con 17 instrumentos. En el fondo, cuando en fin, en la época en la que daba clases, la gente decía, ¿qué es sostenible? Yo decía, pues aquello que si no lo haces, te hace insostenible. Y, por ejemplo, el foro de Davos ya dijo que si no reducimos la desigualdad actual o no combatimos la pobreza que se ha enquistado en los países desarrollados, eso no es sostenible. Ese modelo no es sostenible. Y por tanto, ese tipo de conceptos más sociales forman parte del concepto de sostenibilidad o la propia transparencia. Si usted no gestiona su empresa con criterios transparentes, no va a ser sostenible, porque la gente ya no aguanta ese tipo de gestión. Por tanto, el concepto de sostenibilidad es muy amplio, es un concepto que refuerza mucho repito, sostenibilidad, es decir, te permite pensar que si lo haces bien y cumples con esos criterios, la empresa durará a lo largo del tiempo. Y por tanto, los que ponen dinero en esa empresa, en forma de préstamo o en forma de compra de acciones, si tú no les garantizas que con tus acciones vas a ser sostenible, te penalizan. ¿Aspiras a que haya un cambio sustancial durante tu gestión en Red Eléctrica y cuál te gustaría que fuera? Es complicado hacer, es una frase que tampoco sé de quién es, Antonio, pero todos la decimos. Empresas grandes como Red Eléctrica es un transatlántico, no llegas allí y le das un volantazo, pero tampoco hacía falta dar un volantazo, ¿no? Entre otras cuestiones porque, como digo, estás tan determinado por el plan estratégico, las decisiones que ha aprobado el Consejo de Administración. Hay cosas que, aunque yo las quiera hacer, bueno, me lo tiene que autorizar la Junta, que se reúne una vez al año. Estás muy condicionado y creo que no hay grandes cambios. Sí es verdad que hay dos cosas que yo he intentado hacer. Primero, recargar las pilas de la empresa. Red Eléctrica es una empresa que presta un servicio público esencial, garantizamos el suministro eléctrico y esto no quiere decir que todos los apagones sean responsabilidad nuestra, porque solo tenemos la alta tensión. Pero está muy regulada por el Gobierno y por la CNMC y, por tanto, la actuación de Red Eléctrica depende mucho de lo que quiera hacer el Gobierno, que es el que marca el camino. Y es verdad que hemos estado estos últimos años que en temas relacionados con la lucha contra el cambio climático, con la transición energética, ha habido mucha declaración y muy poca acción. Y en este momento estamos en una fase en la que hay mucha declaración, pero también mucha acción. Y por tanto, Red Eléctrica, tenemos que ponernos las pilas. Estamos hablando, en el sector de renovables en España, estamos hablando que de aquí al 2030 puede haber una oportunidad de negocio de 100.000 millones de euros, que no es ninguna broma. No hay muchos países que en este momento ofrezcan en un sector una oportunidad como esa. Pero tú puedes montar fotovoltaica por todo el mundo o eólica por todo el territorio, pero si Red Eléctrica no va allí y te conecta a la red, pues no sirve de nada. Por tanto, hay que acompasar
las inversiones y la trazabilidad de las redes en red eléctrica, la tecnología en red eléctrica, posiblemente la digitalización y el esfuerzo por construir redes inteligentes haga que con los mismos kilómetros podamos dar más servicio a mayor cantidad no solo en términos numéricos de energía, sino en la calidad de la energía. Tenemos redes en las que tú vas de aquí para aquí. Tú coges del quien produce y la llevas al que consume, pero es que ahora el que consume también va a producir y también te la va a inyectar en la red, y por tanto necesitas redes bidireccionales con capacidad de hacer de semáforos, de poner semáforos y que digan tú para que entra esta central, tú ahora esta central deja de producir para que entre la otra. Hay que hacer una inversión muy fuerte y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de país. Y afortunadamente creo que de red eléctrica, y digo afortunadamente para mí porque espero que me pille y lo pueda vivir en primera persona. Voy a cambiar un poco de tercio porque no me resisto a preguntar a alguien que formó parte del gobierno, de uno de los gobiernos de Zapatero, si oír la palabra desaceleración no es todavía un sobresalto. Bueno, vamos a ver, que hoy el mundo, lo decía antes Antonio, que hoy el mundo no está creciendo a los ritmos que crecía hace 3 años es una evidencia. Que España tampoco está creciendo a los ritmos de hace 2 años es una evidencia. Por cierto, es una evidencia desde el principio del año, no está previsible, que íbamos a crecer algo menos del 3%, es algo en lo que todo el mundo estaba de acuerdo, y en ese sentido, hombre, preocupa, pero vamos, me preocupa más porque yo creo que ha habido un exceso de exageración, de alarmismo respecto a esa desaceleración. La demanda eléctrica está creciendo el 1% en lo que va de año, lo cual, teniendo en cuenta los desacoples y las relaciones que tiene con el PIB, conecta con la idea de que vamos a crecer muy por encima del 2,5% por este año, lo cual es menos que el 3%, ya lo sé, claro, bueno, y más que el 2%, si pedimos obviedades, pues lo decimos. Hoy ha salido la EPA, se sigue creando empleo, se sigue reduciendo el paro, y lo que ya sí que me molesta, y ya no como socialista, como ciudadano, es que todo esto parezca que solo ha ocurrido desde el cambio de gobierno. Afortunada o desafortunadamente, los países también son transatlánticos y es muy difícil que para lo bueno y para lo malo un cambio de gobierno empiece a notarse sobre el PIB al mes siguiente. Es muy raro. ¿Y los presupuestos? Yo estoy muy esperanzado en que tengamos presupuestos, y es otro de los casos en los que, en mi opinión, ha habido desaceleración. Todos los presupuestos son discutibles. Todos los presupuestos, el gobierno que los presenta es lo mejor que se puede hacer, y todos los presupuestos la oposición dice usted no los va a cumplir. Esto está en el manual desde que se inventó el Parlamento precisamente para controlar los presupuestos. Y por tanto, tú puedes estar o no de acuerdo con las medidas que se incorporan en los presupuestos. Los presupuestos, yo estoy más en la línea de la Comisión Europea. Bueno, son aceptables, vamos a discutir, vamos a aclarar. Estoy más en la línea de los mercados financieros, que han desacoplado la prima de riesgo de España de la de Italia totalmente. Estoy más de acuerdo con lo que yo creo que va a ser una mayoría parlamentaria que los va a votar, y me cuesta mucho pensar que si vamos a un déficit del 1,3, que es lo que estaba previsto, era espléndido para España, y si subimos 5 décimas y va a ser el 1,7, es el desastre más gordo que puede haber. Mira, yo llevo muchos años en esto, incluso soy el único no portavoz de un partido que ha hecho un debate presupuestario porque se murió la madre de Zapatero, hice yo el debate. Os aseguro que 5 décimas gustarán o no, las criticarás o no, por supuesto, pero no significan la diferencia entre el cielo y el infierno. Pues voy a terminar esta conversación retomando la pregunta de Ana Terradillos. Y por curiosidad, supongo que todos nos preguntamos por qué estamos entrevistándote o hablando hoy contigo como presidente de Red Eléctrica y no como ministro, y qué es lo mejor de no estar en política. Vamos a ver, bueno, yo no soy ministro porque no me lo ofrecieron. A lo mejor no me lo ofrecieron porque yo pedí que no me lo ofrecieran porque no iba a aceptar, pero eso lo dejo en el secreto del esto. Yo soy de la gente que quería ser ministro, no voy a decir estos de no, yo no quería, a mí me han obligado, tal, por España, no. Yo estaba en política y yo quería ser ministro, lo he sido, no me arrepiento en absoluto. Yo creo que tenemos que poner en valor la política y los políticos. Y hoy dedicarse a la política requiere un algo
que yo ya no tengo. Creo que estamos convirtiendo en un erial el mundo político a base de exigir, de controlar, de excesivamente. Lo obvio no me lo hagáis decir, por supuesto, la transparencia, el control, en fin, lo obvio no me lo hagáis decir. Y yo no sé vosotros, pero yo si algún día me operan, quiero que me opere un buen cirujano, si algún día necesito un abogado, quiero que sea un buen abogado, y si algún día tengo un problema y tengo que llamar a un fontanero, quiero que sea un buen fontanero. Y por tanto, como es evidente que no somos capaces de montar sociedades sin políticos, pues yo quiero buenos políticos. Quiero gente que se dedique a eso, que sepa de lo suyo. No esta idea de que, bueno, esto es un tema de aficionados en el que estoy un ratito y luego me tengo que ir. No, los cirujanos no están un ratito y a los 2 años ya se tienen que pasar a otra profesión, ¿no? Yo quiero buenos políticos, quiero buenos sistemas de control, quiero buenos sistemas de accountability, quiero mucha transparencia, mucha crítica, pero creo que un país no funciona sin una buena clase política y temo que estamos haciendo todo lo posible porque sea muy difícil tener una buena clase política y desde luego lo están convirtiendo o lo estamos convirtiendo en algo poco apetecible. Y dicho esto, yo ya me había ido de ese mundo. Os aseguro que es muy complicado salir de ese mundo, salir sin que los medios de comunicación, los twitters, etcétera, etcétera, no te estén permanentemente acosando, achacando todas las maldades del mundo. Y yo ya lo había conseguido. ¿Renunciaste a tu acta de diputado, de hecho? Renuncié a mi acta de diputado. Yo llevo ya 10 años en el sector privado. Que cuando dicen, no, puertas giratorias. Dios mío, ¿cuándo caduca esto? ¿No? Es decir, toda pena tiene una finalización en algún momento, ¿no? Pero más allá de que, repito, yo me parece que estamos cometiendo un error al pensar que el haber sido en política te invalida ya para cualquier otra cosa. Y yo soy el primer ministro que reguló la ley de conflicto de intereses. O sea, que creo que se tiene que regular el conflicto de intereses, pero el haber estado en política no te puede incapacitar para hacer nada el resto de la vida, ¿no? ¿Qué es lo bueno de no estar? Bueno, pues poder estar aquí y contestar preguntas inteligentes como esta sin seguir el manual de instrucciones. Pues muchísimas gracias, Jordi Sevilla. Un placer como siempre. Gracias a vosotros. Gracias.